Presenta WowMX.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Vamos a continuar ahora con la intervención del ingeniero arquitecto Edson Jaire Morales Maravilla, quien es presidente del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, quien nos va a hablar acerca de los asentamientos irregulares, riesgos múltiples. Adelante, por favor. Yo les hablaré acerca de los asentamientos irregulares y los riesgos múltiples que estos pueden presentar. Hay una frase de Platón que menciona que la ciudad es como es porque el ciudadano es como es. Esta frase se debe de adaptar. Las ciudades son como son por las necesidades de sus ciudadanos. Una ciudad empieza a crecer desmedidamente por las necesidades de los ciudadanos, y todas son necesidades humanas. Como lo mencionaba el ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas al inicio, se ha buscado con trabajo incesante. Vamos a continuar ahora con la intervención del ingeniero arquitecto Edson Jaire Morales Maravilla, quien es presidente del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, quien nos va a hablar acerca de los asentamientos irregulares, riesgos múltiples. Adelante, por favor. Yo les hablaré acerca de los asentamientos irregulares y los riesgos múltiples que estos pueden presentar. Hay una frase de Platón que menciona que la ciudad es como es porque el ciudadano es como es. Esta frase se debe de adaptar. Las ciudades son como son por las necesidades de sus ciudadanos. Una ciudad empieza a crecer desmedidamente por las necesidades de los ciudadanos, y todas son necesidades humanas. Como lo mencionaba el ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas al inicio, se ha buscado con trabajo incesante que la protección civil sea un derecho humano. ¿Por qué es la importancia de que sea un derecho humano? La protección civil es justamente esta manera en la que podemos prevenir y fortalecer. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la actualidad de las ciudades? ¿Cómo la sociedad evoluciona en las urbes modernas? ¿Cuál es este impacto que va teniendo en las zonas de alto desarrollo, en los países de desarrollo, y cuál es el que vivimos día a día en nuestro país, que es un país considerado en vías de desarrollo, y por supuesto en la región latinoamericana? La actualidad de las ciudades presenta que el crecimiento en las zonas urbanas ha ido incrementando, ha ido expandiéndose de forma orgánica. ¿Cuál es la forma orgánica? Cuando no hay una planificación. A mayor expansión territorial, mayores problemas urbanos y sociales tenemos. ¿Qué es lo que existe? Una desigualdad social. Y esta desigualdad social la vivimos los países en vías de desarrollo. Y la región latinoamericana, desgraciadamente, estamos inmersos en esta desigualdad social. Una desigualdad en la que las ciudades crecen de forma tan desplanificada que no existe una correcta ejecución en materia de protección civil, y mucho menos desde la gestión integral de riesgos. Siguiente, por favor. Estamos viviendo el acercamiento en donde las ciudades pasan a englobar la masa de los núcleos urbanos, por lo que se vuelve necesario el diseño por y para la gente. Este es un diseño urbano planificado. Y acerca de esta oración es la que se presenta en el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Esos objetivos que se enlazan con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y con ONU Habitat. Esta agenda que se inició en el año 98 y que concluyó en los 2000. Y ahorita ya no estamos hablando de la Agenda 2030, ya estamos hablando de la Agenda 2050, en donde quedaron 22 años de trabajo, donde quedaron 22 años y qué hicimos los profesionales que tenemos injerencia en cada uno de los objetivos de desarrollo sustentable. No estamos en tiempo, el tiempo ya lo tenemos en contra. Lo que debemos de hacer es profesionalizarnos, es inmiscuirnos en las decisiones y hacer lo que sabemos hacer los ingenieros, lo que sabemos hacer los arquitectos, lo que sabemos hacer los profesionales, que es la planificación.
El 55% de la población mundial que vive actualmente en las ciudades. Esto representa solamente un 3% de la superficie de la Tierra. Sin embargo, representa también del 60 al 80% del consumo de los recursos naturales y de la energía. Únicamente 55% de la población habita en el 3% de la superficie de la Tierra y consumimos del 60 al 80% de la energía. Y esto va más allá en las estadísticas. Estamos generando un 70% de las emisiones de carbono. Emisiones que sin duda nos trae las catástrofes naturales, los desastres naturales, nos trae el alto consumo en materia energética. Nos peleamos, generamos guerras por el consumo de electricidad, y consumir electricidad nos provoca más efecto invernadero y nos provoca más emisiones de carbono. Y se va volviendo un ciclo inacabable en el cual estamos inmersos, pero el cual los profesionales tenemos la voz activa y la necesidad de fomentar que esto lo podamos contrarrestar. Por eso la importancia de la generación de estos foros. Por eso la felicitación a la OMAI por incentivar estos foros, este Parlamento, en donde sin duda debemos hacer eco de lo que estamos trabajando. El 90% del crecimiento urbano será en países en vías de desarrollo. Esto hablando de los próximos 10 años. Las áreas urbanas, las manchas urbanas crecerán aún más, en un 90%. ¿Qué va a pasar cuando ya no crezcan, ya no puedan crecer hacia los lados? Nos vamos a encontrar con los asentamientos irregulares. Siguiente, por favor. Ese es el impacto ambiental del crecimiento urbano. Los asentamientos irregulares ocasionan una expansión urbana hacia zonas consideradas suelo de conservación, hacia zonas en donde no se debe construir, en donde los profesionales sabemos que no se debe de construir, en donde la misma gente sabe que no se debe de construir. ¿Qué es lo que sucede? Es un efecto que nos está causando un gran problema en las ciudades latinoamericanas. Esto ocasiona que cada año se pierdan 400 hectáreas de áreas verdes, áreas en suelo de conservación, áreas que nos sirven mucho para poder rellenar los mantos acuíferos, y áreas que no deberían de ocuparse porque se encuentran en barrancos, se encuentran en suelos que no son factibles para la construcción. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede cuando hay una sobreexplotación de los recursos hídricos? Este esquema es el claro ejemplo de qué sucede con el hundimiento de la Ciudad de México. Hay una sobreexplotación de los recursos porque hay un crecimiento desmedido del asentamiento urbano. Y cuando ocurren en asentamientos irregulares, sucede peor. Hay una sobreextracción de recurso hídrico. Al haber esta sobreextracción y que no hay un flujo adecuado, que no hay una inyección adecuada del agua a los mantos acuíferos, esto es lo que sucede. Nosotros lo sabemos. ¿Cómo podemos crear la conciencia? De nada sirve que los foros se queden opiniones que entre todos conocemos. Si somos profesionales, lo sabemos, conocemos la parte técnica. Todos sabemos qué es lo que ocurre con esta imagen. Todos sabemos que esto está pasando en nuestra ciudad y que esto está pasando en las ciudades latinoamericanas. Pero la labor que como asociaciones de profesionistas debemos de tener es generar la conciencia. ¿Cómo vamos a crear que nuestra sociedad perciba esta conciencia? Y que a través de la presión de esta concientización, de esta concienciación, podamos también empezar a modificar nuestras leyes y reglamentos. Siguiente, por favor. Hay una degradación de tierras y una ocupación terrible de áreas peligrosas. A medida que crecen las ciudades, el fracaso del mercado urbano de tierras induce a una urbanización inapropiada y ejerce una presión sobre los ecosistemas naturales circundantes, y no solo sobre los ecosistemas naturales, sino también sobre los ecosistemas artificiales que se van creando. La parte económica, la parte social, va teniendo una afectación increíble. Esta imagen que desgraciadamente la vimos en septiembre del año pasado, al norte de la ciudad, en el cerro del Chiquihuite, en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México, en la zona de Tlalnepantla. Asentamientos que podemos ver si transitamos por ahí a diario y que no deberían de ser. Y todos lo sabemos y todos lo vivimos. Desgraciadamente, los asentamientos irregulares
sabemos que es el pan de cada día y que la parte legislativa, desgraciadamente, al haber una demanda de vivienda, pues se tienen que aprobar la construcción de esos espacios que ya han sido ubicados. La parte de concientización no debe ser hacia los legisladores. Aquí, en este caso, debe ser hacia la sociedad. ¿Cómo vamos a crearles esa racionalización para que no veamos más estas imágenes? Siguiente, por favor. Hay una debilidad en la planificación y administración de asentamientos, esto lo sabemos. Las zonas peligrosas que se observan en el mapa presentan los desgajamientos de los últimos años en la zona del Valle de México. Ha habido 4 desgajamientos muy importantes en esta zona, con estas fechas, en los años del 98, 2000, 2010 y 2021. Casualmente han coincidido con con años donde ha habido una temporada de sequías muy prolongadas, donde el tiempo de lluvias ha sido muy separado y que obviamente sabemos que el reblandecimiento, primero la falta de humedad y luego el reblandecimiento, que es lo que provocan los asentamientos, obviamente nos va a traer catástrofes como la que hemos vivido. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el cambio que debemos hacer? En la mayoría de las ciudades mexicanas existe una reglamentación en cuanto al uso adecuado del suelo de conservación. Y esto lo sabemos, se ha trabajado en conjunto, se ha trabajado entre países. En estos acuerdos no debe haber tratamientos humanos en suelos de conservación. Esto está legislado. Sin embargo, esto no solo no se cumple, sino que trae consigo la generación de problemas ecológicos, social y, por supuesto, problemas económicos. El diagrama que se ve es propiamente lo que tenemos que planificar al hablar de una ciudad, al hablar de una planificación urbana y una planificación humana. ¿Cuáles son las capas que como profesionales debemos de incluir? ¿Cuáles son los estudios que como profesionales debemos hacer? Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones? El primero es la búsqueda de brindar acceso a bienes básicos y servicios básicos en lo que se requiere. ¿En qué temas? Por supuesto, en temas de vivienda. Necesitamos generar cambios de hábitos y cambios de conductas. La parte de la educación, la parte de la racionalización. Crear una nueva conciencia respecto a qué es lo que repercute en un grupo específico de la sociedad. El establecimiento y respeto de normatividad urbana. Si ya creamos asentamientos irregulares, entonces tenemos que incentivar y tenemos que propiciar que estos asentamientos no tengamos casas de 3, 4 niveles. Que sin duda, pues, desgraciadamente, ese es el problema que tenemos. El riesgo y la vulnerabilidad urbana. ¿Es un mito o una realidad? Bueno, hasta la década pasada se hablaba de que la parte de vulnerabilidad urbana podía todavía crearse como una especie de mito que se podía corregir, que se podía solucionar. La realidad ya no la estamos viendo así. Al hablar de una gestión integral de riesgo, debemos de pasar por estas 3 partes, que es una gestión prospectiva, una gestión correctiva y una gestión compensatoria. ¿En qué se diferencia cada uno? Bueno, la gestión prospectiva debe de darse en todo el territorio. ¿Cuáles son las medidas que se deben de tomar? Pues justamente centrarnos en una prevención, una mitigación y después una corrección. La idea es no llegar a la corrección y esto lo sabemos todos. Pero ¿qué es lo que debemos de llevar de la mano? Pues obviamente una gestión en cuanto al riesgo y la vulnerabilidad. Que nosotros desde la parte del proyecto podamos ver no solamente la vulnerabilidad de nuestros proyectos, tanto en la parte particular como en los proyectos urbanos. Debemos de ir hacia cómo va afectando la construcción que estamos haciendo, las intervenciones que vamos haciendo, porque no solamente es relacionada a la construcción. ¿Cómo va a afectar nuestra casa? ¿Cómo va a afectar nuestra escuela? ¿Cómo se va afectando estas zonas de construcción? Siguiente, por favor. Concientizar. Es lo que tenemos que hacer las asociaciones de profesionales. Buscar los mecanismos para contar con un asesoramiento correcto que brinde a la sociedad los conocimientos adecuados y los fines adecuados de la utilización de las cosas.
La labor de los colegios es, sin duda, ser un enlace, ser coadyuvantes de la sociedad civil, la parte académica y la parte de gobierno, para crear un adecuado conocimiento del gremio. Es la labor que debemos hacer los profesionales. Es la labor que, si no estamos colegiados, si no somos miembros de alguna organización, debemos de afiliarnos y debemos entonces buscar de qué forma podemos crear esto. Hace unos días, en el Consejo de Colegios de Profesionales, platicamos justamente con un exministro de la Suprema Corte, y la necesidad que tenemos ahorita los colegios es educar a la parte de gobierno, porque sabemos que los legisladores son los que tienen la voz para cambiar las normas, para cambiar las reglas. Y lo saben, y saben que tienen que acercarse a los expertos, pero no saben qué es lo que hacemos los expertos, no saben qué es lo que hacemos los colegios, las sociedades, las asociaciones técnicas. Entonces, nuestra parte es educar a la parte legislativa profesionalmente, para que sepan ellos en qué momento pueden recurrir, ahora sí, a la parte técnica, y empezar a trabajar. Sabemos que las legislaciones, los cambios en leyes, en reglamentos, en manuales, no se lleva un año, no se llevan 6 meses, se llevan años de trabajo. Pero si hacemos lo que las sociedades nos han puesto el ejemplo, como lo es la Sociedad de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, esta labor, este coadyuvar, este trabajar, finalmente es lo que como profesionales tenemos la obligación de hacer. Siguiente. Siguiente, por favor. Cerraré con estas 2 frases. La ciudad viva es cuestión de valores. Es, desde cierto enfoque, el exponente de la naturaleza del hombre. Regresamos a la primera frase. La ciudad es como es porque los ciudadanos tienen las necesidades que tienen. Si queremos que una ciudad nos represente, la tenemos que ver conforme a las necesidades que van teniendo los hombres, los asentamientos, conforme a las necesidades que van teniendo los habitantes de esa ciudad. Conseguir el bienestar de las ciudades y de sus habitantes es el objetivo. Es cuanto. Siguiente, por favor. Agradezco nuevamente a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros el brindar este espacio y bueno, son los enlaces a nuestras redes sociales y muchas gracias por su atención. Para escuchar la intervención del doctor Juan José Olvera Suárez, quien nos va a hablar acerca de políticas públicas para disminuir los riesgos naturales y antropogénicos en el medio ambiente del Estado mexicano. El tema que voy a tratar yo pues, es precisamente las políticas públicas para dirigirlas a disminuir los riesgos naturales que se presentan en el territorio nacional, así como todas las actividades económicas que se llevan a cabo dentro de este territorio. La siguiente, por favor. Primeramente tenemos que hablar sobre el ciclo de las políticas públicas, cómo este se integra para poder abordar los sistemas de riesgo, tanto naturales como inducidos. Tenemos que tener un diagnóstico de lo que queremos hacer. Tenemos que hacer una formulación de propuestas políticas, dar resultados de esta política y evaluar. Como en todo, en la planeación tenemos que tener este ciclo cerrado, donde vemos la problemática, vemos el diagnóstico, la formulación de lo que se debe de hacer, la ejecución de las acciones previamente planeadas y su evaluación. Parte de la política nacional de cambio climático que actualmente se está viendo afectada no solamente en nuestro país, sino gran parte del planeta, es la concentración de infraestructura y población vulnerable al cambio climático. Ya se ha hablado de muchos asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, derivados a migración de mucha población del campo a las ciudades, donde se invaden zonas de alto riesgo que por políticas que se han estado manejando anteriormente fueron medidas, causas naturales de ríos, cañadas, desarrollos territoriales no planeados, inversiones en los sectores más vulnerables,
al cambio y mitigación de la gestión de gases de efecto invernadero, decisiones públicas relativas al ordenamiento del territorio y la planificación del desarrollo. Todo esto es la complejidad de la gobernanza pública territorial que nos ha estado atendiendo de manera explícita en muchas de las ciudades, problemas serios que estamos teniendo en las zonas urbanas y en las zonas rurales por efecto de eventos asociados a fenómenos hidrometeorológicos extremos, inundaciones y sequías recurrentes que se están presentando cada vez más, motivadas por los efectos globales del cambio climático. Asimismo, también la dinámica de la degradación de los ecosistemas, que afecta la capacidad de resiliencia de los territorios. Esto lo estamos viendo pues a diario. En el estado de Oaxaca ahorita tenemos un problema serio en la disposición de los residuos sólidos, de la basura. Grandes ciudades pues ya no tienen cabida en muchos de los sitios de tiradero de basura a cielo abierto porque no se ha hecho una planeación integral del manejo de los residuos sólidos. Este problema se está agravando cada día más. Ya pocos sitios se permiten para alojar los residuos sólidos. Se han presentado un problema serio. Y esto lo estamos viendo también en la invasión de los residuos sólidos en las corrientes superficiales. Y todos estos residuos se están yendo a parar a los océanos, principalmente creando grandes islas de residuos sólidos que están flotando, contaminando los mares. La siguiente. La siguiente. Los impactos ambientales en los territorios no sean por actividades antropogénicas, pues son muchísimos, ¿no? Y son variados. La modificación de factores ambientales en el conjunto de sistemas ambientales que no se está planeando, modificación del valor de un sistema ambiental que no se han realizado de manera congruente, las consecuencias en la salud y el bienestar humano en todas sus actividades económicas y sociales, de salud principalmente, que afectan indirectamente muchas de las actividades humanas, que muchas de las veces no se evalúa los efectos que tanto están dañando la salud de la población. La sobreexplotación de los recursos naturales pues, es evidente. Cada vez más se deforestan las zonas de montaña. También se está perdiendo gran cantidad de suelos en muchas de estas cuencas hidrológicas que se tienen a merced de los talamontes, y estos recursos no siempre son renovables, como el suelo, que la pérdida del suelo pues ya es prácticamente irreparable. Transformación del espacio y cambio de uso de suelos, pues continuo, muchas veces no se hacen los estudios integrales para ver realmente la viabilidad de la infraestructura que se quiere realizar, ya sean caminos, canales, sistemas de riego, ¿sí? Apertura de zonas de cultivo en las montañas, que esto nunca se mide. También el cambio de uso de suelo para las actividades agropecuarias, ¿sí? Y la contaminación atmosférica. El agua principalmente es la más afectada. Muchos de los recursos hídricos de nuestro país pues están realmente contaminados gravemente por muchos desechos y descargas residuales que se tienen en todas las corrientes superficiales. También el entorno visual, pues afecta a gran cantidad de las corrientes superficiales, subterráneas del territorio nacional. Muchas de las veces se hace introducción de flora y fauna nociva, ¿sí? que no es ad hoc al ambiente natural de las zonas que se pretenden reforestar en algunos casos. ¿Sí? Servicios ambientales que se
se han apoyado de manera muy empírica para poder capturar carbono. En muchas partes del país, bueno, pues se necesita reactivar los servicios hidrológicos ambientales en muchas de las cuencas hidrológicas para que las actividades desarrolladas por la gente que puede contribuir para la protección de los bosques y la captura de carbono. Además, hay una ausencia de cierto tipo de actividades que deben de fomentarse, principalmente la educación ecológica en todas las zonas y cuencas hidrológicas del país. La siguiente. Como punto de partida de lo que hemos estado viendo por las actividades humanas y las actividades industriales, aquí nada más vemos como de 1521 la cantidad de población que teníamos, que ha crecido exponencialmente esta población, ¿sí? A la actualidad estamos ya rebasando los 122 millones de habitantes, ¿sí? Y además, por otro lado, bueno, pues la disminución territorial que sufrió nuestro país, de 5 millones de kilómetros cuadrados a casi 2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos actualmente. La siguiente. Esto es parte de lo que se ha estado ocurriendo en la distribución territorial de los asentamientos humanos que se llevaron a cabo mayormente en la parte centro-norte del país, y no así en la zona sur-sureste del país, donde los recursos naturales son más abundantes. ¿Sí? Se dio mucho mayor apoyo en una época a las actividades económicas sustantivas de desarrollo de comunicaciones y transportes, desarrollo industrial, desarrollo agrícola, en la parte centro y norte del país. Pero poco contribuyeron las instituciones ambientales. CEDU en 1982 se dividió en CEDESOL, en INE, Instituto Nacional de Ecología, la PROFEPA, y aquí se formó por primera vez la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. O sea, tenemos leyes, tenemos legislación fundamental para poder ordenar muchas de las actividades económicas, sociales de nuestro país, pero lamentablemente al cambio de estas dependencias, ¿sí? Pues ha dejado mucho que desear. La duplicidad de funciones de muchas de estas dependencias, pues realmente el sector más vulnerable, que ha sido el sector agua, es a lo que nosotros nos dedicamos más, debe haber sido una dependencia totalmente sólida, que debió de haberse creado una nueva Secretaría de los Recursos Hídricos del país. Pues ahora está dependiente de la Semarnat, que realmente pues tiene muchas funciones y realmente no concreta gran cosa. La siguiente. Dentro del marco teórico conceptual para la evaluación de los riesgos ambientales, tenemos que ver primeramente su origen. Si es un origen natural o es un origen antropogénico. ¿Sí? Tener que hacer una evaluación, primeramente. Tenemos que ver los diferentes escenarios en el entorno físico, las trayectorias que sigue cada uno de los contaminantes, en todas las actividades económicas del país, principalmente, cuáles son los que están desarrollando más, en qué zonas, y cómo estas están reflejándose negativamente en el entorno. Estudios de rutas de exposición de estas actividades y las amenazas potenciales que se cienden sobre el medio ambiente, ¿sí? y también sobre la sociedad. Y hacer una evaluación de riesgos ambientales, que eso es lo que poco, o auditorías ambientales, que es lo que nos falta hacer llevarlo a nivel de municipio. O sea, los riesgos ambientales, ¿sí? A nivel de municipio. La siguiente.
También tenemos que establecer criterios para la evaluación de riesgos ambientales, la identificación de los peligros que estos conllevan, la determinación de los diferentes escenarios, que ya hay diferentes modelos de análisis que nos permiten establecer diferentes etapas de evolución de estos problemas, de estos escenarios actuales a mediano y largo plazo. Y evaluar la gravedad de cada una de estas actividades que se están impactando en el medio ambiente y evaluar los riesgos. ¿Sí? Estas evaluaciones deben de tener todo un plan de desarrollo, un plan estratégico, caracterizar los riesgos para poder priorizar actividades que debemos de desarrollar para poder disminuir los riesgos ambientales y antropogénicos. La siguiente. Aquí debemos considerar las técnicas de recopilación de información para poder hacer todo lo anterior. O sea, tenemos que caracterizar de manera general a las zonas de estudio, su ubicación, uso actual de las diferentes actividades del suelo, de las actividades humanas, el desarrollo de las zonas urbanas y rurales, el tipo de saneamiento, las vías de comunicación, el entorno físico, las metodologías, características físicas, la vulnerabilidad que se tiene, los recursos humanos que se cuentan en cada zona, el nivel de capacidades que tiene la población, los procesos industriales que se están dando a cabo en cada una de las regiones. Bueno, por lo general en el sureste esta actividad no está tan marcada como en la parte centro y norte del país. Las zonas vulnerables que se pueden afectar, los asentamientos urbanos y humanos que ya vemos que son complicados. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la gente invade zonas que después se regularizan de manera irregular y se asientan en zonas de alto riesgo geológicas. ¿Sí? El almacenamiento de sustancias de alto riesgo, las disposiciones, la cantidad y medidas de contención de sustancias químicas, ¿sí? Relaciones públicas, entidades gubernamentales, entidades no gubernamentales, tener todo un directorio realmente que nos permita actuar de manera inmediata por las situaciones de emergencia que se puedan presentar y ver la calidad de la gestión ambiental. ¿Sí? La siguiente. Todo es un cúmulo de información que tenemos que ir recopilando, realizando plataformas de información de tal manera que nos permitan evaluar los riesgos ambientales, ¿sí? Dimensionando la cuestión económica, la cuestión ambiental y social. O sea, todo este conjunto es lo que tenemos que ir viendo en cada entidad federativa. ¿Sí? Y llevarlo, de ser posible, hasta los municipios. Para el caso de Oaxaca, pues nosotros tenemos 570 municipios. De estos 140 son de elección, los demás son de usos y costumbres. Pero, pues, aquí tenemos otra problemática fuerte, aunque no tenemos un desarrollo industrial fuerte, pero tenemos problemas de deforestación y contaminación ambiental muy fuertes que se están dando ya en gran parte del territorio de las 8 regiones de Oaxaca, y muchas de las partes del país, bueno, están siendo afectadas precisamente por la falta de una planeación integral de riesgos. El probable daño que se puedan ocasionar a tener atlas de riesgos en todos los estados de la República, y la valoración y caracterización de los riesgos ambientales. La siguiente. Concluye, orador, por favor, estamos en tiempo. Al final, bueno, pues esto es identificar típicamente las fuentes de peligro, ya sean por actividades humanas, arqueológicas y socioeconómicas, ¿no? En el ámbito organizativo, en instalaciones, actividades, como ya dije, la tala inmoderada, movimiento continuo de masas de tierra,
alteraciones del paisaje natural, manejo inapropiado de los recursos hídricos que se están dando en todo el territorio y problemas sociales que se están presentando, ¿no? Eso sería, en general, lo que queremos plantearles. El tema es muy amplio y agradezco mucho nuevamente a los organizadores. Gracias, doctor Juan José, por este tema que nos platicó. Recibo un saludo a la distancia. Vamos a tener la última intervención previa al bloque de descanso que tendremos por parte del doctor Julio César Gómez Mancilla, quien nos va a hablar acerca de los riesgos de colapso estructural por fatiga en la operación de aviones, maquinaria rotatoria, trenes rápidos y puentes. Muchas gracias. Me voy a dedicar directamente a la presentación porque considero que de verdad no sé por qué la pusieron hasta el último, pero ni modo. Bien, vamos a empezar directamente. Sí, lo que quiero yo mostrarles es riesgos de colapsos por fatiga en operación. Mire, no quise enfocarme mucho en lo que tenemos aquí en México, porque, híjole, es difícil, pero tenemos muchísimas construcciones que están sufriendo fatiga, no solamente aviones. Adelante, por favor, la siguiente. Acabo de regresar de un año de trabajar en el laboratorio PIM de París, Francia, que es especialistas muy avanzados y trabajamos yo trabajé sobre dos temas. Uno de ellos es fatiga de muy alta frecuencia y la otra es detección de daño estructural y Structural Health Monitoring, que necesitamos aplicar en varios lugares de la Ciudad de México, primordialmente de la Ciudad de México. Ahorita lo van a ver por qué razones. Y como menciono ahí, me gustaría cotutelas doctorales para tener estudiantes. Siguiente, por favor. El contenido está bastante, no alcanzo a leerlo bien, pero siguiente. Lo que quiero decirles es que la vibración estructural es un síntoma muy claro para el estado estructural, como la temperatura corporal. La temperatura corporal, lo primero que se mide cuando se va con un médico, y es el signo más sencillo de que se ve. Bueno, imagínense las vibraciones, que si se sabe trabajar bien con ellas, si se sabe analizar con las vibraciones, nos pueden proporcionar información de qué tan mal está una estructura. Ese nos sirve el medio de diagnóstico, inclusive de evaluación de ellas, ¿sí? Eso es lo que quería yo decirles de los síntomas que es la vibración. Siguiente, por favor. Yo quisiera darles un poquito de introducción en donde existen problemas de aviones. En este caso estuvimos hablando de aviones, de detección de aviones, porque ellos están operando y el mantenimiento en específico, uno de los temas que yo quise entrar es el de aviones, porque si nosotros entendemos de qué manera se aplican las técnicas a los aviones que operan, pues estamos del otro lado. Hay un proyecto, siguiente, por favor. Hay un proyecto europeo, en este caso patrocinado por la compañía KLM holandesa, que puso a disposición 3 aviones para estar trabajando sobre ellos, inclusive les voy a pasar un video de 15 segundos, 10 segundos, de las estructuras que se están instrumentando, fuselajes de aviones, porque se busca reducir el costo de mantenimiento. Todo el mundo busca, ojo, reducir costos de mantenimiento. Al buscar reducir o no aplicar mantenimiento, peor. Entonces, cuando se busca reducir costos de mantenimiento en una estructura tan delicada como es cuando viajan ustedes en un avión, más vale que se haga con mucho conocimiento de causa, con un gran caudal de conocimiento y
con técnicas mejores, porque de otra manera no se puede uno estacionar en una nube cuando se tenga ya un problema. El avión se cae. Y hay instancias que les voy a mostrar aquí. Adelante, por favor, siguiente. Entonces, yo me estuve enfocando en fatiga de muy alta frecuencia, en donde principalmente la fatiga de muy alta frecuencia, la vibración es la responsable. Sin embargo, también contribuye en fatiga de alta frecuencia. Me refiero, fatiga de muy alta frecuencia es el error que existe en los libros de ingeniería de que existe un límite de fatiga. Está equivocado esos libros de resistencia a materiales, equivocados esos libros de civil o de mecánica de fallas. No existe, aunque sean materiales férricos, porque me van a decir que los materiales de aluminio no tienen rodillo. Los materiales férricos no tienen el famoso límite de fatiga. Siempre van a fallar. Aquí estamos hablando de 100 millones de ciclos, 1,000 millones de ciclos, 10,000 millones de ciclos, y se está teniendo que utilizar equipo más sofisticado que trabaja a 20,000 ciclos por segundo, que necesita enfriarse, pero que de otra manera no se van a poder recopilar la caracterización del material, porque se va a durar años. Va a durar años. Si nosotros utilizamos las máquinas de fatiga normales que son de 20 Hz o de 100 Hz, vamos a tardar varios años para cada probeta, varios años. Entonces, de allí que la frontera de la ciencia está trabajando, en este caso, en Europa. De hecho, son 5 países con los que yo estuve trabajando allí en Francia. Siguiente, por favor. En este caso estoy mostrando una evolución típica de un frente de grieta, en donde en el lado izquierdo se puede mostrar que empieza un pequeño inclusión, una pequeña vacío, un pequeño scratch, y empieza a crecer de manera estable, como en la figura intermedia, en el caso de un eje rotatorio, que en este caso tenemos laguna verde, y se puede estar ahí las famosas marcas de playa. Y yo lo estoy enfocando en teoría, porque yo les di una técnica muy avanzada, muy interesante en fatiga, en vibraciones, para caracterizar materiales en fatiga de muy alta frecuencia, y se las propuse. Y por esa razón me invitaron a trabajar en este laboratorio. Siguiente, por favor. Aquí tenemos en este caso una típica curva de Wöhler, que normalmente muchas personas las vemos. En el eje horizontal tenemos los números de ciclos aplicados a una estructura que obviamente se tiene que hacer en condiciones estructurales controladas. Miren, pasa esto. La Ciudad de México, como lo manifestó el doctor Tapia, muchos de ellos acertadamente, tiene muchos riesgos. Tiene un problema de un suelo lacustre, tiene un problema de sedimentaciones continuas, que no lo tiene París, que no lo tiene Roma, que no lo tiene inclusive Nueva York. Entonces, nosotros estamos en una situación de desventaja mayor, que debemos ser más inteligentes y preparar gente. Necesitamos preparar gente, porque yo no voy a tomar un contrato, ¿sí? Entonces, necesitamos preparar gente, un equipo. Y me abrieron la puerta en esta institución donde yo estuve. Tengo cartas oficiales que me lo prueban, y estamos hablando de proyectos Horizon 2020 de Europa, transnacionales, 5 nacionales, donde mi anfitrión fue el director general de este proyecto de 6 naciones. 6 naciones, lo pueden checar en la internet, ahí está. Entonces, México, regresando a México. Es más, específicamente regresando a la Ciudad de México, tenemos sedimentaciones, ¿sí? Se sedimentan algunos postes, se sedimentan algunas columnas. ¿Y qué sucede? Esto no sucede en otros lugares. Entonces, aunque haya estado supuestamente construido de acuerdo a normas, aunque lo hayan hecho de esta manera, el suelo que tenemos de aquí no se puede saber porque se está extrayendo agua. Hay que utilizar criterio. Va a causar lo que está causando ahorita, el que está en Capilla. A lo mejor hay otro en Capilla allí, pero bueno, creo que la línea B del metro, no sé si está en Capilla o en la 8, pero tiene algunos lugares que va a tener sedimentaciones. Al tenerse asentamientos, pues obviamente va a causar lo que definió un usuario que fue entrevistado, que como la montaña rusa cuando va en el metro, que siente ahí como la montaña rusa y que no sé qué, ¿no? Entonces, y sin pagar, dice, me subo al metro y ya está siendo como la montaña rusa, ¿no? Pero es que esto está haciendo que tengan unas
variaciones que van a engendrar vibraciones y las vibraciones van a engendrar fatiga, van a acumular daño y hay un problema muy grande que lo deben saber. La fatiga no se ve. Ustedes vayan a un material que esté ya dañado por fatiga, no lo van a encontrar diferente. Fatiga mecánica, ¿sí? Si ya hablan de fatiga térmica, que es donde estuve yo en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en un proyecto nacional que era térmica, sí es otro coso. Conozco bien eso, porque estoy desde 1984. Pero en el caso de fatiga mecánica, estructural, no se va a ver. Entonces, van a llegar, van a ver, mira, se ve bonito, está bien, no hay problema. Y lo que lleva ahí, a lo mejor ya lleva consumido el 90% de la vida residual. Ya no tarda en tronar. Viene un pequeño esfuerzo más grande, un sismo, porque tenemos ese otro ingrediente, y colapsa. Siguiente, por favor. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, esto empezó, mi profesor empezó después de que colapsó este avión Comet, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se destruyó todo en el aire. Es un avión inglés, que mucha gente ni sabe porque no le dieron mucha publicidad, porque después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente los aliados consiguieron muchos científicos alemanes, aviones de propulsión de chorro, que este era uno de ellos, que fueron los ingleses, se adelantaron y pues, estaba sujeto a unas vibraciones mayores. Tuvo un pequeño percance ahí donde se ve la flecha y de ahí se partió todo lo demás y se fue. Se fue el avión con todos los pasajeros y no fue el único. Ese fue una serie de aviones cometa en donde una anécdota del profesor Irwin, bueno, nos la contó el profesor París, de que una vez iba en un avión, en un vuelo, y le llegó la azafata, oiga, disculpe, ¿usted es el doctor Irwin? Rice, Irwin, sí, ¿puede venir con el piloto, por favor, del avión? Ya llega, sí, ¿en qué puedo servirle? Le dice, ya le dice el piloto, mire, ¿me puede acompañar a ver en la ventanilla del avión? Sí, ¿cómo no? Mire, se acerca y me dice, ve el ala, le dice el piloto, ve el ala del avión, y iban en vuelo, ve el ala del avión, sí, ve esa grietita que está por allí, cerca del avión y todo, cerca del motor, que quisiera saber su opinión profesional al respecto. Dice el profesor Párez, que se puso lívido el profesor, baje el avión ahorita, no me pregunte, baje el avión ahorita, aterrícelo ahorita. Sí, siguiente, por favor. Y sí, porque hubo muchos accidentes, ahí están otros accidentes en aviones que se descapotan, inclusive Hawaiian Airlines, que tuvo vuelos cortos entre las islas y que inflaban el fuselaje, lo desinflaban, fatigaban, y inclusive hay una película de eso donde se queda descapotado y succiona a una azafata que murió, obviamente, y todos los demás, como la canción, agárrense de las manos, porque estaba, pues quedó sin el techo, es como se ve ahí, ¿no? Es como se aprecia ahí, y hubo varias de estas. Siguiente, por favor. Hay una convocatoria que quisiera, como les digo yo, reunirlos, porque está este proyecto REMAP, que involucra varios países y que tiene técnicas muy avanzadas y que nos sirve para nuestro país. Necesitamos especialistas y expertos que instrumenten tramos elevados, que instrumenten lugares donde pueda haber riesgos de fatalidades, para que estén instrumentando y estén verificando, igual que en los aviones, con ondas de LAMP, con lo que gusten, con las técnicas de Signal Structural Health Monitoring, que estuve trabajando en ellas, a más gente. Siguiente, por favor. Ahí están la serie de países en los que estuve trabajando con ellos. Fíjense, son alrededor de unos 8 países y tengo cartas de recomendación del director de ellos, del director del proyecto, en donde me da mucho gusto que se haya tenido esta distinción. Siguiente, por favor. Estos son parte de los equipos que se están utilizando con rayo láser y que sirven bastante para estar caracterizando material. Siguiente, por favor. Aquí es una parte del avión. Aquí hay una pequeña, para que vean que estuve ahí en el laboratorio, dura
15 segundos, si lo pone, por favor. Es una parte del caparazón que lo teníamos ahí en el laboratorio. Ahí está una parte si lo ejecutan. Así están instrumentados, fíjense, en los aviones. Ustedes no lo sienten, pero están checándolos en todos los vuelos. Cómo se va sintiendo por si tienen pequeños indicios de daño. Yo tengo, por esa razón, una publicación que espero sacarla pronto, en donde hice un descubrimiento para detectar daño estructural. Siguiente, no se pudo, por desgracia. El iniciador de los daños básicamente, generalmente empieza con fisuras pequeñas, pero cuando se tienen materiales compuestos, como es el caso de los aviones, es otro problema muy grande, o fatiga de muy alta frecuencia. Ese es uno de los problemas que estamos viendo. No se sabe cuándo inicia la fatiga, cuándo inician las fisuras en fatiga de muy alta frecuencia. A veces se tiene que tener la prueba a 100 millones de ciclos para ver dónde puede haber siguiente, por favor, algún daño por ahí. Ahí es un poco más, una foto que tomé un poquito más cerca. Siguiente. Eso los pueden encontrar en muchos papers. Ahí está. No se escucha. Bueno, yo estaba ahí arriba en el siguiente nivel. Estaba ahí en mi oficina. Siguiente, por favor. Este es uno de los... es una de las cartas de recomendación que les estoy comentando. Vienen en las propias memorias. Ahí se pueden dar cuenta de las invitaciones para los estudiantes para doctorado. ¿Sí? Siguiente, por favor. Esta es otra, también de otro director de proyecto. No las dan a cualquiera estas cartas de recomendación y solicitudes. Nada más le comento. Siguiente, por favor. Aquí nada más quería comentarles de los riesgos en maquinaria rotatoria, como por ejemplo la Laguna Verde. Este caso es una fatiga térmica, no es estructural. Siguiente. Este es un caso de unos daños, de unos rompimientos que ocurrieron en fatiga de maquinaria que rota. Fíjense bien, como tiene cantidad tremenda de energía cinética, cuando la factura se propaga a la mitad de la velocidad del sonido. A la mitad de la velocidad del sonido, no en el aire, no 1250 kilómetros por hora, no. A la mitad de la velocidad del sonido en el material, en el aluminio o en el acero. Estamos hablando de 3500 kilómetros por hora, 4500 kilómetros por hora, es una explosión, explota. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el caso de unos análisis que yo realicé, algunas publicaciones internacionales, que yo me he dedicado más a generar tecnología y patentes, ¿sí? Aquí están pero tengo muchas citas. Siguiente, por favor. Aquí se ve un estudio que hice con análisis de ANSYS, cómo se está fatigando una fisura que está respirando, en el caso de un rotor. Siguiente, por favor. Y algunos axiomas que tienen la Structural Health Monitoring, que están allí puestos, en donde el propósito era venderles mis ideas. Yo tuve un seminario internacional que presenté y quería yo llamar la atención en qué me basé, que están en amarillo, para hacer esta propuesta de American Society of Testing Materials, porque se tiene que hacer un test, un estándar. Siguiente, por favor. Y los axiomas del tamaño de la fisura que puede detectarse. Siguiente, por favor. Entonces, una introducción teórica rápida. Esto no me voy a pasar. Pásenle, por favor. Nada más está un poquito de teoría de qué es lo que realicé con matemáticas. Exacto. Son problemas de soluciones. Adelante. ¿Qué es lo que encuentra uno en el análisis modal experimental? ¿Cómo modelé esta fisura? ¿Cómo se calculan el factor de intensidad de esfuerzos? Esto lo programé en algunos programas para que fuera automatizado. Siguiente, mucho trabajo y unas validaciones experimentales reales. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y los modelos modelos que yo obtuve y se los pasé a ellos. Siguiente. Aquí están algunas características, eso no están publicadas todavía. Son unas características de mis índices de daño. Siguiente. Y conclusiones. En el método funciona. Ahí está la manera de
aplicar la siguiente, ya no debe tardar. Estas son las recomendaciones que les dije yo para fatiga de muy alta frecuencia, porque estaban haciéndolo mal. Siguiente, o insuficiente, sí estaban mal. Siguiente, aquí está la vibración, como les mostré, sabes que estás midiendo mal, no debes de medir en la axial, debes de medir en la lateral y con estas condiciones. Siguiente, y dice algunos cálculos matemáticos, numéricos, puestos aquí. Aquí son las conclusiones. Por desgracia, ya para finalizar, los voy a dejar ir con todo el gusto. Hay que evitar colapsos estructurales, considerando fatiga, daño acumulado, vibraciones. No se les olvide, las vibraciones nos van a engendrar daño y no, es lo que estaba insistiendo el doctor Tapia, consideren algunos lugares, no los sismos no inducen fatiga. Los sismos no van a inducir fatiga, pero lo que sí induce, algunos lugares ustedes pueden sentir la vibración en algunos lados. Si no hay ninguna construcción que valga la pena o que tenga riesgo, no hay problema. Pero si hay si se está cediendo o se está bajando y hay algún lugar donde esto empieza a acumular daño, ahí deben tener instrumentado, como en los aviones, para que no vaya a salir con que se colapsó y yo no sabía, ¿sí? Bueno, siguiente creo que es todo. Muchas gracias por su atención. Ahí tienen mis datos. Wow. MX.tv presentó